Bienvenidos a Pensar sobre Pensar, a Pensar México, el debate. Es un honor, es un placer, es un gusto compartir con ustedes este espacio televisivo y sobre todo cumplir con la responsabilidad social de Proyecto 40, de darle la visibilidad, la voz, la presencia a los que para muchos, por ser los menos, no se les dé el reconocimiento, la presencia, los derechos y el lugar que se merecen. Y este México diverso, este México plural, este México conllevado de muchos Méxicos, de muchas identidades, exige eso en todos los sentidos. Y hoy no solo vamos a pensar sobre pensar y pensar México, hagamos por México con un tema fundamental, que son grupos vulnerables. ¿Qué significa ello? Y sobre todo, ¿qué políticas públicas podemos hacer para contribuir a mejorar este país? Bienvenido, les agradezco a todos ustedes que estén aquí en Pensar sobre Pensar, Pensar México. Empezamos con usted, preséntese, que la gente la reconozca. Mi nombre es Manji Izquierdo, yo trabajo en una asociación para ayudar a gente con VIH-Sida. La fundación se llama Fundación EUDES. Platíquenos un poquito cómo empezó a trabajar allí, Mira, en qué consiste la fundación. Nosotros empezamos a trabajar con el VIH-Sida hace 10 años. Era una época en que realmente hay mucha discriminación que todavía sigue habiendo, ¿no? Pero nosotros cuando nos dimos cuenta que la gente con VIH es la que le cuesta más trabajo encontrar trabajo, la problemática que tiene simplemente al enterarse que tiene VIH-Sida. Porque todo el mundo tiene VIH, sí, pero que a cualquiera de nosotros nos dijeran, tú tienes VIH, bueno, ya es cuestionarte, es una enfermedad que no tiene curación. Es controlable, pero no tiene curación. La atención de medicamentos es carísima y con muchos problemas que hay. La palabra discriminación es fundamental en el programa. Es fundamental porque... ¿Qué ha pasado en estos 10 años? En estos 10 años se ha mejorado un poquito la aceptación, hay un poquito más de conocimiento, pero no hay un gran conocimiento sobre el tema. La gente no sabe cómo se transmite el VIH, entonces hay mucho miedo, mucho pavor. A mí me sucede cuando yo digo que trabajo con gente con VIH-Sida, a veces me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿No? Digo, porque a lo mejor te respiro o lo que sea, ¿no? La gente con VIH-Sida le cuesta mucho trabajo encontrar trabajo. Hay mucha segregación. Entran a buscar un trabajo en cualquier banco, en cualquier oficina, y son mentiras de que no te voy a hacer el examen. ¿Sabes qué te hice el examen? No te dije, pero no te acepto. Entonces, y la gente tiene que seguir viviendo, mantienen familias. Ahorita vamos a seguir con ello. Bienvenida al programa, gracias. Por favor, preséntate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Mora, soy licenciado en Derecho del ITAM. Estoy el día de hoy aquí porque uno de los temas que manejo es el tema de políticas públicas. Y ante el tema de la discriminación y de la marginación a grupos vulnerables, es importante ver qué está haciendo el gobierno, cuál debe ser la misión de un gobierno para ayudar a resarcir este tipo de ¿Y te vas ahorita a maestría en Inglaterra? Así es, me voy ahorita a hacer una maestría en democracia, que finalmente es esto, ¿no? Es una representación a los grupos vulnerables y a las minorías, y cómo dentro de un gobierno y cómo dentro de una política pública puedes coadyuvar y puedes participar en hacer esto más equitativo, ¿no? Una de las grandes discusiones de la sociedad ha sido a través de los años la diferencia esta lucha, este estrago entre libertad e igualdad, ¿no? Bienvenido, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Marina García Natarén, yo trabajo en Comunidad Participativa Tepito, es una asociación en donde atendemos a adultos mayores del barrio de Tepito y zonas aledañas. Tenemos un modelo único que es una alternativa al asilo. Pensamos que el adulto mayor puede continuar en su medio, en la sociedad, el mayor tiempo posible. Y así es como estamos tratando. Y platícanos un poquito, ¿cómo es este modelo? Este modelo se basa en 4 programas que tenemos nosotros, que es convivencia, vivienda, salud y acompañantes. Trabajamos mucho con lo que es la red social de los adultos mayores en donde viven para poder darles la atención que se necesita. Hay muchos adultos que viven solos y que necesitan tener a alguien que de algún momento dado les pueda... Pero todavía no entiendo cuál es la diferencia real de que
Hay una frase en inglés que dice not retire but reengage. No me retiro de la vida como adulto mayor, Exacto. sino me reencuentro y me reinvolucro de alguna otra manera. Así es. Más allá de esto, ¿hay algún tipo de actividad o Claro, nosotros siguen trabajando? Claro, atendemos a los adultos que están en situación vulnerable, que son adultos que tienen cierto abandono, que tienen ciertos problemas con la familia, pero que quieren seguir adelante, inclusive de enfermedad, ¿no? Llegan con diabetes, hipertensión, y entonces ahí es donde nosotros entramos. Gracias. Bienvenido. Gracias. Que te reconozca la gente, dinos. Yo soy Joaquín Alba Ruiz Cabañas y vengo de una empresa que se llama triunfadores.com. Lo que queremos hacer con este trabajo en esta empresa es darle una nueva imagen a la discapacidad. Queremos dejar de que la discapacidad no se siga viendo como con una relación de imagen de asistencialismo, caridad, todas estas ideas que están muy ligadas de salud, por ejemplo, sino una idea de triunfo, de integración, de inclusión, de personas que trabajan, que van a la escuela, etcétera. Entonces nuestro trabajo es puramente visual, son testimonios muy breves que dan muestra de lo que hay en el mundo de la discapacidad. También trabajan en función de capacitar a gente discapacitada para la incorporación al mercado laboral, y todo esto más bien es un proyecto de imagen y de posicionamiento de marca, llamémoslo así. Tenemos una sección de bolsa de trabajo y estamos buscando abrir una sección en ese sentido. Lo que queremos es que personas con discapacidad nos platiquen o nos den una breve experiencia laboral, y a través del video que las empresas vean a estas personas quiénes son y qué aportan. Entonces sí queremos promover. Qué buen nombre así le el trabajo. pusieron, ¿eh? Felicidades. Felicidades a todos ustedes y gracias por estar aquí. La primera pregunta y el área común es qué nos pasa a los humanos y qué nos pasa en diversas culturas. ¿Por qué al otro? ¿Por qué al diferente? Y que todos podemos estar en esa circunstancia además. ¿Por qué de alguna manera nos adistanciamos, no comprendemos, rechazamos, discriminamos, cuando todos en la parte del córtex de nuestro cerebro sabemos que eso no debe de ser así, sino por el contrario, que debe haber una solidaridad, una cooperación, un acceso, un empoderamiento? ¿Qué es lo que ustedes consideran? Porque por supuesto si evaluamos un país nórdico en este tipo de políticas como Dinamarca, Suecia, Finlandia, versus un país como el nuestro, la distancia en lo que se hace y lo que realmente se promulga en las leyes es abismal entre los dos países. Estamos realmente en pañales, somos subdesarrollados en este trato. Hay parte cultural, pero hay parte de la natura humana que no sabemos tratar con lo diferente. ¿Cuál creen, para poder realmente hacer un diagnóstico, primero hay que entender cuál es el problema? Hay un problema de natura humana, todo es cultural. ¿Cómo lo evalúan? Y con base en ello haremos un diagnóstico de qué tan grave es en México y qué debemos hacer en este país para cambiar las cosas. El quien quiera que tome la palabra. ¿Vas? En la comunidad de personas con discapacidad hay un grave problema de discriminación. Hay encuestas que han arrojado cifras. Por ejemplo, en el 2005 el Indesol junto con la Sedesol sacaron una encuesta donde decía que el 94% de las personas con discapacidad creían ser discriminadas por su condición. Había otra cifra que decía que el 60% de estas personas se sentía discriminada por sus propios familiares, y el 50% de ellos, de estas personas con discapacidad, creían normal la discriminación. Pero nada más una pregunta para entrar a la evaluación. Dicen que las estadísticas son como los bikinis, y digo de hombres y de mujeres para no discriminar, que lo que muestran es muy sugestivo, pero lo que esconden es lo esencial. Una cosa es como tú te percibas, y a lo mejor también hay que trabajar hacia adentro. Yo percibo que me discriminan, lo cual eso no nulifica lo que sientas, ni mucho menos la importancia en la materia. Pero también a lo mejor hay un trabajo allí de uno mismo con uno mismo. Y otra cosa es que realmente, no dije que el otro no sea real, sino que a lo mejor de la otra parte, de forma deliberada, consciente o inconsciente, exista, que hay un problema. Porque la encuesta que me das es yo lo que percibo.
¿Qué tanto es no una discriminación, sino a lo mejor una falta de la contraparte de saber comunicarse, de saber lidiar con gente distinta a uno? Pues yo creo que... ¿O le llamamos discriminación? No, sí es discriminación. Yo creo que sí recae mucho en las personas con discapacidad. Muchos de ellos ven normal la discriminación por su condición. Y yo he visto muchos... En este 94% estadística es discriminación en el sentido que no puedes entrar aquí a trabajar. Sí, no puedes entrar a trabajar por la escuela, por los clubes deportivos, por los antros. En fin, hay un rechazo a que esa persona se integre como cualquier otra persona. ¿Cuál crees que sea la razón? Según tú, ahorita estamos en las causas. Existe el problema y es muy grave. ¿Qué hay atrás? La razón yo creo que es el rechazo a qué feo te ves, ¿no? O que es distinto. A mí me discriminaron hace unos años un club deportivo porque tengo silla de ruedas. Y lo que pasó fue que un cliente de ese club no le gustó que yo me pusiera y me quitara mis aparatos ortopédicos porque se le hacía incómodo ver cómo alguien se ponía y quitaba sus aparatos. Y por eso el club deportivo me dijo, no, tú no puedes entrar porque pues, no tenemos adaptaciones para ti en este lugar. Entonces, ¿te mandaste? Sí, fui a CONAPRED, hice no solo a CONAPRED, sino fue un caso en medios electrónicos. Por favor, ¿cuál creen que sea la causa? ¿Cuál es el problema para poder mitigarlo, resolverlo? Yo creo, bueno, en el caso de los adultos mayores, pues ha habido un cambio en los valores, ¿no?, de la sociedad. No quiero decir que falten, ahora como que se han modificado. Entonces, antes era un respeto muy especial a los adultos mayores. Eran personas que sabían, que tenían experiencia, que podían hacer muchas cosas, ¿no? Y ahora no. Ahora es muy difícil que en el metro le den el lugar a una persona adulta mayor. Es complicadísimo, o sea, los chicos vienen durmiendo. Entonces ni cuenta se dan que hay un adulto mayor. ¿Tú crees que es sabia y es parte de la natura humana esa frase que dice que un padre puede cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a un padre? Yo creo que sí. ¿Qué habrá atrás? Yo lo que quiero es entender qué está pasando. Sin duda alguna hay un problema de educación y de cultura. De valores, eso no claro. tengo no. ¿Qué más habrá, por favor? Yo creo que se ha perdido mucho lo que es la conciencia de la calidad, de la sensibilidad humana hacia nosotros, la conciencia, ¿no?, hacia el semejante. Hemos caído en un egoísmo terrible. Entonces estamos centrados nada más en nosotros, lo que necesitamos. Si el otro tiene algún problema, ese no es mi problema, yo resuelvo los míos, ¿no? Entonces yo siento que hemos caído en un egoísmo y así estamos educando a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, porque el joven nada más lo único que está viendo es qué adquiere, es qué utilidad tiene, es decir, qué iPod tengo o qué programa veo, lo que sea, o qué pantalones, qué marca me compro, ¿no? Pero yo creo que se ha perdido mucho el valor intrínseco de lo que es la vida y lo que significa un ser humano. El respeto, como dice, y el respeto a cualquier... Yo lo veo, por ejemplo, en la gente con VIH. En la gente con VIH, ¿por qué sucede esta discriminación? Porque el VIH no es nada más el que tú tengas VIH, sino es el juicio humano. Entonces, ya la gente te discrimina porque vamos a hablar del juicio humano. Es terrible. Hay una aseveración y un prejuicio mucho más grave. Con alguien que tiene que padece cualquier tipo... No voy a hablar de una cosa en particular. Cualquier cosa que uno considera que a lo mejor hay una responsabilidad, llamémoslo así, de la propia persona. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una adicción a las drogas, y la palabra adicción es que ya no tengo libertad de elegir, y entonces soy un drogadicto, hay mayor prejuicio porque yo de alguna manera hice algo para tenerlo, que contra un adulto mayor que de alguna otra forma todos vamos a pasar por allí o no. Quiero empezar a entender cómo actúa el cerebro humano y cómo estamos mal para cambiar estas cosas. Mira, yo, por ejemplo, yo opino, vuelvo al VIH para ver si me explico bien. Ahí lo que pasa es que, mira, Dios es misericordioso. El hombre tiene un juicio terrible. En el VIH lo primero que te dicen, lo que primero que empieza en la mente, sabes que una gente tiene VIH, entonces empieza, o es homosexual, o es una promiscuo, o quién sabe cuántas cosas. Entonces ya no estás juzgando tú nada más a la persona, a la enfermedad, si estás juzgando conductas, ese valor se pierde, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es lo que sucede, si alguien tomó una droga, digo, ay, es que era drogadicto, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Con qué derecho lo estoy juzgando si yo no estoy apoyando, o por lo menos quedándome callado?
Creo que eso se ha perdido y a los niños no se les está enseñando ni a los jóvenes a tener una conciencia de la vida del semejante. Es que nosotros, yo creo que parte del problema que tenemos, sobre todo vamos a seguir hablando de las causas, es que no reconocemos el problema. Tenemos un tipo como de castas de intocables, ¿sí? Y que como además decimos que no lo existe, y que no solamente tiene que ver con diferentes perspectivas, sino la gente que trabaja en la casa, que come separada, la gente que tiene diferente color de piel, que no entra a determinados lugares y no tiene acceso, hasta barreras psicológicas, como entrar a Bellas Artes, a escuchar un concierto, ya simplemente no tenemos y además no tenemos el reconocimiento de esta terrible discriminación. ¿Tú querías compartir algo de...? Sí, bueno, coincidía en el caso de muchas veces el prejuicio inmediatamente, ¿no? El caso del VIH no tengo la estadística, pero imagino que haber un número muy alto en el caso de las mujeres, que son producto de la infidelidad del esposo, de la pareja, ¿no? O sea, que tampoco tienen la culpa. Y volviendo a lo de las causas en un inicio, hablando de la falta de educación, también se ha caído en un individualismo y creo que ha faltado una corresponsabilidad de entender que todos estamos juntos en esto, ¿no? De que el que mi hijo o mi vecino o alguien que probablemente no es cercano a mí tenga una discapacidad o sea discriminado o sea alejado y no le sea reconocido todos sus derechos como persona, pues me afecta a mí también, ¿no? No solo porque yo no lo sufra, sino porque estamos juntos en esto. Entonces creo que ha faltado eso en educación, en conciencia social, y evidentemente toda esta nueva tendencia individualista pues sí ha orillado un poco más las diferencias, ¿no? Y ahí, bueno, yo imagino que vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero el tema de la intervención del Estado, ¿no? De hacer igual a los desiguales, a los que no se encuentran en las mismas condiciones o no tienen las mismas habilidades o capacidades por diferentes circunstancias, poder equiparar y darles una plataforma donde puedan llegar a realizar sus capacidades al máximo, ¿no? Hablando de políticas públicas, obviamente vamos a saltar el nazismo, que es conocido por todos, pero aún en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, gente con determinados tipos de discapacidades, se le prohibió entrar a Estados Unidos cuando eran emigrantes de la Segunda Guerra Mundial y trataban de escapar del fascismo y el nazismo. Existe toda una filosofía a veces equívoca de democracia, donde si la mayoría está dispuesta a acabar con alguien de un color que no te cae bien, lo saques. Y yo creo que primero tenemos que empezar a partir por una política pública donde cada individuo tiene un derecho inalienable y una autonomía y una dignidad y un respeto. Pero pasando más allá de lo teórico, porque a lo mejor la mayoría de la gente quiera... No puede haber una política pública, aunque la mayoría quiera, que destruya el derecho o la vulnerabilidad de una sola persona. Después de ahí ya bienvenida a la democracia y votemos. ¿Queremos más escuelas o más cañones, más hospitales o más teatros? Y después, ¿cómo lo hacemos de manera eficaz? Esta realmente es la esencia de la política pública en algunos países, sobre todo nórdicos. México, ¿qué tan lejos estamos de esto? Primero en la teoría y después en la práctica. Pues bueno, en la práctica, hablando de votos, de elecciones, pues no se toma en cuenta la discapacidad en las elecciones. Y hay cifras donde el censo señala que casi 1,5 millones de personas con discapacidad pueden votar, de las cuales de ese 1,5 millones solo 34,000 ejercen su derecho a votar. Entonces hay más de 1,450,000 personas que... ¿Tu explicación? Pues no sé, si quizá no tienen credencial de elector o se abstienen o les cuesta mucho trabajo llegar a las casillas electorales porque no son accesibles. Pero además, ¿sabes qué? Hay un artículo en el COFIDE que dice que si tienes una incapacidad, entonces el IFE puede hacer algo al respecto para que tú puedas ir y tener tu credencial de elector o ir a votar. Entonces ahí hay como que sí está en la ley, pero no se aplica. ¿Qué tanta responsabilidad está del lado de la gente con incapacidad? Pues sí hay responsabilidad, porque quizá como no se sienten tomados en cuenta. Dicen, ¿para qué? Entonces, ¿para qué voy a la casilla a sacar mi credencial de elector o para qué voy a votar, ¿no? Si no me toman en cuenta, ¿no? Bueno, en el caso de los adultos mayores, hemos tenido por parte del gobierno algunos programas que no son la mayoría son programas para enfermos, para niños, ¿no? Pero no para adultos mayores. El que sacaron con mucho éxito en el distrito López Obrador de la tarjeta, pues se quedó así, como un programa que sacó él. Entonces, el programa de López Obrador, ¿no?
Sin embargo, ahorita ya está a nivel nacional con el programa 70 y más, pero falta mucho por hacer por los adultos mayores. No es lo único que necesita el adulto ¿Qué mayor. política pública le conoce al gobierno además de esta? Vamos a ir a un breve corte cultural, pero regresamos realmente a preguntarnos, bueno, ¿y dónde están nuestros impuestos? ¿Y qué política pública y qué tipo de política educativa? Porque sobre todo en tu caso, todos vamos hacia allá. Señoras y señores, quédense en Proyecto 40, la discriminación, la vulnerabilidad, donde realmente está la mayor fuerza en México. Quédense con nosotros. Regresamos a pensar sobre pensar, a pensar México, a hacer por México. Y todos sabemos que aquí hay un problema. Y todos los que nos ven estamos, pues seguramente por lo que estamos recibiendo algunos correos, con empatía, con simpatía. Pero después viene la pregunta, ¿y qué debemos hacer para que esto cambie? Para que cuando usted venga no me diga, bueno, ya pasaron 20 años, no 10, y realmente los avances son una pena aunque hayan avances, porque así lo siento. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a empezar a hacer propuestas y no solamente a pedirle a Santa Claus gobierno resultados, los recursos son escasos, sino un poquito con viabilidad que esto sí se pueda llevar a cabo desde el individuo, la casa, la familia, las organizaciones ciudadanas, los gobiernos, todo. ¿Qué tenemos que empezar a hacer desde padres de familia hasta... Mira, vamos, yo creo que cada quien por su casa. Yo creo que lo que yo veo, por ejemplo, en la gente con VIH, primero tienes que buscar, porque sí te apoya el gobierno, además hay que buscarlo, simplemente. Nosotros ahorita estamos haciendo un proyecto piloto. Yo no sabía que la Secretaría de Economía tenía FONAIS, que ayudaba a la gente. Yo no tenía la menor idea, pero fui, me moví y dije, yo tengo que ayudar a esta gente. Entonces fuimos a FONAIS y ellos mismos van a educarnos a 20 personas en un proyecto productivo y los van a capacitar y les van a dar su dinero, ¿no? Entonces yo siento que hay que buscar y unificarnos todos, ¿no? Aparte, no es nada más yo voy y busco a FONAIS a ver qué les van a dar a la gente que tiene VIH. No, a ver, tú que te están ayudando, ¿cómo te vas a comprometer a salir en tu proyecto adelante? ¿Y cómo te vas a comprometer a ayudar a otras personas que tengan el mismo problema que tú tienes, ¿no? Es decir, tiene que multiplicarse el esfuerzo y hay que unir esfuerzos, es lo que hay que hacer. Pero eso no resuelve el problema de la discriminación, pero sí ayuda a mitigar el problema del empleo y del trabajo. El problema de la discriminación, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es un conocimiento sobre qué es el VIH y cómo se transmite, ¿sí? Es lo que se tiene que hacer. A mí me pasó una cosa, creo que no se está tocando la prevención realmente en los puntos que debe de ser. Si ustedes se fijan, todos los anuncios que hay en la televisión los pasa SIDA, pero se está dedicando a grupos de riesgo, ¿sí? Claro. Ustedes lo van a ver, pero no está hablando de la mujer casada que la va a infectar el esposo. ¿Cuál conducta de riesgo tuvo la mujer? Ninguna. Si está con su esposo, está en su casa, no tuvo ninguna conducta de riesgo. No se está educando tampoco a los jóvenes, no se les está dando información. Yo una vez en Sencida, les pregunté, a lo mejor no les gusta que diga esto, pero lo voy a decir. Yo les dije que por qué no hacían proyectos de prevención para jóvenes. Dijeron que a ellos no les tocaba educar, que eso lo tenía que hacer la SEP. Dijo, bueno, pues entonces tienen que ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que si realmente damos esa información, vamos a evitar esa discriminación también. De uno mismo, es decir, a mí yo no voy a decir nada. Yo les quiero decir que yo hace 10 años, no, hace como 15 años que traté a la primera gente con VIH, yo no sabía decirle, hola, darle la mano o qué hacer. Pero ya me informo de qué se trata y sé que te puede, todo, no tienes ningún problema porque no te contagias, te infectas. Pero eso tenemos que saberlo. Quien quiera hablar, su espacio. Yo creo que sí tiene que ir de la mano el principal problema de educación, como bien decíamos, la cultura de la legalidad sobre todo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estos son los derechos humanos de esas personas, estos son los grupos vulnerables, somos iguales, somos personas, tenemos dignidad y promover la cultura de la no discriminación, ¿no? De entender que finalmente estamos en esto, corresponsabilidad, involucrar, como bien lo decías, no es solo gobierno, es también sociedad civil.
y es no cada sociedad civil por su lado, sino tratar de integrar todo y trabajar, bueno, porque los diferentes sectores aquí representados, pues finalmente quieren el mismo objetivo, ¿no? Y se quiere llegar a lo mismo, pero muchas veces los jalones son separados y como yo lo decía ahorita, va con Sencida y otros van con educación y otros tal, y la política pública, igual hay 5 políticas públicas que no está atacando el problema de raíz, que puede ser una política pública que acaparara, que fuera global, que fuera totalizadora y que tratara de llegar a cierto objetivo, ¿no? Sí, a mí me parece que en la parte de los adultos mayores, nosotros también hemos tenido apoyo del gobierno, tanto local como federal, de organizaciones. Sin embargo, el sector de adultos mayores es el que menos se apoya, ¿no? Por el prejuicio de, pues ya para qué, si ya están grandes, ¿no? Sin embargo, bueno, tampoco el gobierno tiene como establecido ahorita cómo va a atender a toda la ola de adultos mayores que venimos en el camino. Esta parte que hemos comentado de educación me parece que es como la base, pero yo le aumentaría un poco de prevención, ¿no? No vas a prever ser viejo, pero sí puedes prever cómo quieres llegar a la vejez. O sea, yo quiero llegar con plenitud, bueno, pues entonces me voy a cuidar. Todo lo que decimos ahorita de no tomes, no fumes, no comas sal, o sea, todas esas prevenciones no las consideramos. Ya cuando llegamos a la vejez, entonces llegamos con una calidad de vida que ya no nos permite hacer lo que podríamos hacer, ¿no? Muy importante. Entonces, esa parte de educación me y viene parece la que es responsabilidad de cada ciudadano. Y claro, por supuesto. De cómo construir tu... Exactamente. Entonces, el trabajo con jóvenes, me parece que Yo ahorita esto de hemos adultos llegado mayores como- le llamo juventud acumulada. Claro, Cómo vivirla bien, ¿no? claro, o sea, Por favor, propuestas. Yo coincido con esta Marina, creo que es personal la decisión de hacer algo. Las personas con discapacidad creo que tienen que dejar de ver normal que las discriminen. Hay una sección que tenemos en nuestra página web de triunfadores.com que es discriminación, y en esta sección lo que hacemos es contar casos de discriminación, pero también juntar sugerencias de figuras públicas que nos digan no a la discriminación. También tenemos otras secciones, una de rehabilitación, por ejemplo, que es un terapista que le va a llevar la terapia a la casa a las personas con discapacidad, diciéndole, está en ti. No es que tú tengas que depender de una instancia de gobierno para que te rehabilites, sino está en ti tu rehabilitación y tú puedes hacer unos ejercicios básicos para que tú te puedas cuidar en tener una mejor calidad de vida física. Entonces, yo creo que nuestra propuesta es una propuesta está en la persona tener una mejor calidad de vida y aportar más a la sociedad en la que estamos. Yo creo que todo lo que ustedes comparten, me imagino que mucha gente ha de querer tener este espíritu optimista en estado de discapacidad, pero cuando realmente no tiene empleo, se encuentra en circunstancias además de salud difíciles, bajo depresiones, etcétera, yo creo que también les puede sonar como, sí suena muy bien y qué para la palabra triunfador. De hecho, aún la palabra triunfador ya habla de competencia, ya habla de uno sobresale sobre el otro y triunfa. Y sí creo que es parte de la natura humana, como es parte de la natura humana la empatía y la simpatía. Sin embargo, sí, yo primero apostaría porque parte de esta natura que nos lleva a competir, que es humana, y que sacas afuera a veces al otro, y desde niños que hacen bullying, que hacen, ¿no? Y que compiten por territorio y que todo esto es una realidad. Debemos de tener, yo creo, dos cosas después de lo que... Uno, realmente cursos intensivos de inteligencia emocional. claro, por supuesto. Donde puedas sentir lo que el otro siente y no solamente de una manera utilitarista, es decir, yo puedo estar así de adulto o a mí me podría haber pasado esto. No solo el utilitarismo, sino independientemente de eso, la otra persona vale por sí misma. Claro. Un poquito más dióntico, más kantiano y menos Benham Jeremías. Y dos, yo sí creo que fue una buena intención de otra administración, pero no sirvió porque quedó en papel. Lo que ustedes decían, hay políticas públicas que son transversales, donde salud, economía, trabajo, hacienda, apoyos fiscales, cultura, CONACULTA, la SEP, debería haber una organización, hubo una Secretaría Técnica Interinstitucional, se llaman secretarios técnicos de gabinete, los hubo por ejemplo con el presidente Cedillo, donde hay políticas públicas que son transversales.
Pero si realmente cada área, CONACYT, la serie, no ponen dinero, recursos y tiempo, esto no va a funcionar. Y sí creo que mucho hay que educar a los padres para esto y a los hijos con los padres. Claro. Ahora, ¿qué tanto estamos en México en relación con otros países en esto? Hablamos de 10 años para atrás. Tú has trabajado mucho en esto, tengo conocimiento de causa por gente que te conoce, que llevas la bandera, que tienen esa... ¿Cómo ves, cómo se te ha aceptado tu... ¿Cómo sientes al ciudadano? Ahora vamos a hablar de los ciudadanos que tenemos que aprender. ¿Cómo has visto cuando lo excomunicas de una manera? Por ejemplo, decir, no a la discriminación funciona. Por ejemplo, en Estados Unidos di no a las drogas, no funcionaba. No a la corrupción, no funciona. En eso, no al cigarro, no, en eso le dices a la gente, si fumas tabaco no te ves cool, no ligas a las niñas, te apesta la boca, no, y en Estados Unidos se empieza a dejar de fumar la gente. ¿Qué política pública crees que te ha funcionado más para llegar a la gente? Yo creo que para llegar a la gente... Para que le entre al corazón y entienda lo que tú entiendes. Pues a mí me parece una que a mí me quedó muy así adentro, fue esa de Paralímpicos, cuando uno de ellos gana una medalla y sale alzando los brazos, gané, ¿no? O sea, gané una medalla y se sentía un orgullo, pero más con una dignidad, con una fuerza. Yo creo que ese tipo de velocidad a muchos se nos quedó. También haciéndolo paralelo, por ejemplo, cuando México ganó el Mundial Sub-17, esa parte de, caray, pues triunfamos en esto, ¿no? Ganamos. Entonces yo creo que ese tipo de imágenes, de acontecimientos, yo creo que a muchos nos llega muy adentro en el corazón y puede motivarnos a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de acciones pueden... Totalmente, ¿no? Es tan difícil esto, ¿qué puedes hacer para contagiar la libido, ¿no? La cesta, hay una palabra cesta, volver a la vida, tener complicadísimo. En tu caso... En mi caso, para que la gente se sensibilice en el VIH, por ejemplo, que es, pues a ver qué te puede pasar y que tienes tu compañero, el mesero, el de atrás, el de junto que tiene VIH. Eso no quiere decir que sean diferentes a ti. Tú tienes que apoyarlos, ¿por qué? Porque tienen dignidad de ser humanos como tú. Y si queremos un país mejor, pues tenemos que cooperar todos. Pero ya tenemos que unificarnos, gobiernos, ONGs, y no estar cada quien en su esquina. Sí, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Tu tema es tan complicado porque hay tanta gente homofóbica, tanta gente en contra de las relaciones sexuales fuera de matrimonio, hay tantos fantasmas y prejuicios, hay tanta gente que no tiene información y no sabe lo que es una cosa y la otra. Y lo más grave es que lo más grave es la educación. Por ejemplo, en la mujer es incapaz de decirle al esposo, oye, ponte un condón, bueno, la mata, la moquetea, ¿cómo se lo va a pedir? Pero sí va a acabar infectada. Y a los jóvenes no se les dé la educación para el riesgo que están corriendo. Y hay que explicarles, el riesgo que corres es tu vida, nada más, aparte todas las consecuencias que y jóvenes y no tan jóvenes. Hay toda una teoría reptiliana y bien difícil. Claro. Y en términos de la discriminación, tú hablabas de términos educativos. ¿Has visto, así como viste lo del FONAIS, has visto algo en educación? Mira, yo creo que sí se está dando educación, se está hablando un poquito más de prevención, de información, pero yo creo que hace falta, definitivamente. Creo que en eso sí tenemos un hándicap en el gobierno. Sobre todo, yo insisto, se están yendo a sectores de riesgo, pero no se están yendo a los sectores de los jóvenes, que lo más importante es que es el futuro de un país, es la parte productiva. ¿Cuántos jóvenes hay ahorita que son transmisores del VIH y ni siquiera lo saben? ¿Y a cuántos van a infectar? ¿A cuántas novias van a infectar? Entonces, yo creo que es educación lo que nos falta y combinarnos en trabajar. Digo, todos los sectores, la función pública, las ONGs, la sociedad civil. Si queremos un México mejor, como dijo ahorita el presidente, tenemos que unificarnos. Es un tema complejo. Han habido algunas propuestas de política pública. Uno, de que si tú estás consciente de que tienes probabilidades de hacer daño al tener cualquier tipo de relación, pues es casi como un intento de homicidio, ¿no? Que eres un delincuente. Dos, que deben haber pruebas lo más viables en términos de que hay tiempos para, obviamente, para poder reconocer determinados tipos de circunstancias en las que te encuentras, pero para poder tener casi hasta relaciones. Hay una cantidad de políticas públicas porque hay gente que sale perjudicada
por supuesto, sin saber el que está perjudicado, que perjudica, pero hay otros con dolo. Es decir, es un problema muy, muy serio cada uno de estos. Lo que yo sí quisiera dejar al público es que todos somos, de alguna u otra manera, es como cuando alguien dices, ¿conoces a alguien normal? No lo conoces bien. ¿Conoces a una familia funcional? No la conoces bien. Y es más, te sorprendes que las que más presumen serlo, luego dices, caray, estas todavía es doble o triple o cuádruple moral, y que todos tenemos, como en la gran película La historia del mago de Oz, algo donde somos más capacitados, algo donde somos más incapaces de comunicarnos, de sentir, de amar, de doler, etcétera, y que todos estamos en este juego. Y cuando nos demos cuenta que a veces las heridas que no se ven son las más graves, esto es lo que yo creo que nos debe generar más empatía. Yo los quiero invitar a todos a que sepan que vamos a sortear el programa y vamos a invitar a invitar al público a otro programa de tele, a una promoción de Tabú Latinoamérica. Pero para concluir, si pudiéramos regalarle hoy algo al auditorio de que tiene que ver con lo que tú decías de hagamos algo, de vamos a movernos por, ¿no? ¿Qué recomendarían rapidísimo cada quien 30 segundos? ¿Quién quiere empezar? Vas. Yo iría por tolerancia y conciencia. O sea, tolerancia en cuanto a que tenemos que aceptar que el de al lado probablemente no va a pensar igual que nosotros, no va a ser igual que nosotros. Pues difiero a ti, detesto la palabra tolerancia. Es que ¿sabes por qué? Te lo digo rápido. Todo en Estados Unidos, esto hasta 1954 de Brown versus Board of Education. Mira, te tolero. Somos iguales pero separados, ¿no? Sí. Te tolero que... Tolerar no es convivir, no es consentir, esas tú, ¿sí me explico? Pero entiendo lo que vas. El término no era el adecuado, ¿no? Pero era en el sentido... Consentir y conciencia. Exacto, en el sentido de reconocer la persona que es el otro y la conciencia de saber que estamos juntos en esto, ¿no? O sea que todos hemos sido discriminados alguna vez por razones diferentes y tener la sensibilidad para ver que podemos estar ahí, podemos estar de un lado o del otro cualquier día, y esa sensibilidad llevarla al trato diario, en la educación, con el trato con las diferentes personas, familia, en la educación, los que son profesores. O sea, esa conciencia, ese crear conciencia que todos podemos estar ahí, fundamental. Me encanta lo que dijiste, porque yo creo que hay grados de discriminación y sería increíble un ejercicio, lo acabamos de inventar aquí, donde hubiéramos un grupo de gente, aquí te pusieron la etiqueta, una palabra, ¿no? A lo mejor X enfermedad o X discapacidad, y cómo te tratarían los demás, ¿no? Yo creo que sería muy bueno ejercitar ese juego. Un día ser el otro. Me encantó tu idea. Vas. Sí, yo creo que, como tú estás diciendo, lo que es conciencia y lo que es el respeto a la persona. Es básico, ¿no? Porque es respetar al anciano, a la persona con VIH-Sida, al discapacitado. Es respetar a todo el mundo. Así como queremos que nos respeten, nosotros tenemos que respetar a los demás y aceptarlos como son. Sí, pues bueno, el respeto, la familia, yo creo que acercarnos más como familia, hemos perdido como ese espacio, ¿no? Entre todo el estrés que vivimos, los videojuegos, como que ya no hay esas tardes donde te podías sentar a platicar o donde el abuelo platicaba X cosas, ¿no? La educación, me parece que es que a mí básica. Las palabras, y insisto, respeto, tolerancia, a veces me preocupan. Porque a lo mejor hay una gente que está muriendo de hambre o te está pidiendo limosna, y respeto tu vida y no me meto contigo. Pero aquí el respeto y todo esto es meterte y con sentir, ¿no? Como corresponsabilizarte más. Claro. Porque yo sé que no quiero caer en extremos, pero yo sí siento que es bien importante que nosotros hagamos más allá de respeto, ¿no? Claro. Filosofía, además, de yo fuerza. Yo creo que aquí lo más importante es que no lo veamos normal. La discriminación no puede verse o encasillarse en la parte de normalidad. Es normal que me discriminaron por lo que sea. Yo creo que aquí tiene que tener valor la persona de denunciarlo, de hacerlo, de decirlo, de decir hasta aquí, no más a la discriminación. Y yo creo que en México tienen que entender muchos mexicanos que que está bien denunciarlo, que es lo mejor. Que ¿Dónde se puede denunciar? ¿Nos puedes ayudar? Está en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Y si te pelan cuando...? Sí te pelan, sí te atienden. Aquí lo importante es que la persona vaya como es una institución de fe, de buena fe, uno tiene que ir diciendo, pasó esto, ahí yo estoy denunciándolo, tal institución o tal persona me discriminó, y ahí te dicen qué hacer. Pero aquí el punto es que tengas el valor y de denunciarlo, incluso si es posible de hacerlo público y de no dejarte, porque
es eso que si te lo encasillan en la normalidad, pues nunca... Tienes toda la razón. Nunca va a seguir. Mire, ahí la y otra discriminación. política pública. Yo supe hasta de casos en otros países, en Estados Unidos hay una cafetería que se llamaba Denny's, donde una gente de color, afroamericanos, pero fue visto y obvio que no les servían café y que a todos los demás, los X meseros los atendían, pero esto era muy claro el racismo. Logró una demanda por $2 millones. Cuando tú tienes un sistema de política pública, lo primero que vas a hacer es servirle al que te puede mandar. Claro. No solo ir a quejar, yo creo que todo el sistema tiene que cambiar en este. Claro, los incentivos son perversos. Señoras y señoras, señores y señoras y todos los demás, no se pueden perder por primera vez en televisión abierta Tabú Latinoamérica. Atrévase a conocer nuestro lado oscuro, sin censura, este jueves a las 10 horas, aquí en Proyecto 40. Y hoy a las 10 de la noche, Farándula 40, un análisis irreverente de los espectáculos al estilo pues más increíble con Horacio Villalobos. Y les decimos que desde a partir de la semana pasada, entre lo público y lo privado, su programa se pasa los sábados a las 7 de la noche, ya no los miércoles. Acompáñenos los sábados entre lo público y lo privado y hagamos hoy una nueva vida, cambiemos nuestra forma de entendernos a nosotros en referencia con los otros. Gracias por compartir y participar. Gracias. Y dedicarse a lo que se dedican. Gracias a ustedes. Gracias. Quédese en Proyecto 40. ¿Todo bien?